Pasó el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, y queremos tocar otro tema y trajimos a alguien que sepa del tema, porque si no, te la cuentan en colores, ¿no? Los que somos simples mortales no sabemos. Y nos estamos refiriendo al tema laboral, al tema del salario, del salario de los trabajadores. Vimos a nuestro amigo Pablo Mieres decir que el salario real, a ver, porque yo me tengo que anotar estas cosas, creció por encima, 2,5 por encima del promedio del año 2019. Está bárbaro, quedamos todos con la ñata contra el vidrio, porque no sabemos, entonces estamos mejor. Sí, pero estamos mejor, ¿y por qué no me alcanza la plata? Pero, ¿cómo es esto? No hay inflación, pero suben las cosas. Pero, ¿cómo en el supermercado me remarca? Entonces, ¿cómo es? Los que no sabemos tenemos que preguntarle a que nos decodifiquen las cosas a alguien que sepa. Para eso trajimos a una economista, que, bueno, nos va a aclarar un poquito todo este tema. Con nosotros está Débora Pacheco, que le damos la bienvenida, Débora. Y que nos va a hablar un poquito, primero, qué es el salario real, porque yo la verdad, salario real, y uno más o menos una idea tiene, bueno, es el salario, pero ¿por qué real? ¿Y qué quiere decir? Ahí está. Bueno, sí, la idea es un poco explicar lo más sencillo posible para que, bueno, todos se pueda entender de qué estamos hablando. Y sí, es verdad, se incrementó el salario real, ¿sí? Es un dato que es algo bueno que nos está sucediendo. Se incrementó 4,5 con respecto a marzo del 2023, o sea, en lo que es el año móvil. Y bueno, el ministro, así como tú decías, Sergio, habla de que aumentó 2,4% con respecto a 2019. ¿Y por qué esa especificación de 2019? Bueno, para comenzar vamos a hablar un poco de qué es el salario y qué es el salario real, ¿no? Bueno, ahí vemos la gráfica, que capaz que estaría bueno después explicarle un poco más cómo es el tema de la tendencia y demás, pero lo que quería más que nada era comentar que el salario real es la forma de identificar nuestra capacidad de compra, de ver, poder comparar nuestra capacidad de compra. Por un lado tenemos el salario nominal, que tenemos el índice medio del salario nominal. El salario nominal es el salario, es el promedio del salario de los trabajadores, y bueno, y el índice va marcándose estas variaciones que tienen al correr del año, ¿sí? ¿Qué sucede con un salario nominal cuando comparamos o trabajamos con un salario nominal? Es que tenemos, por otro lado, lo que es la inflación. La inflación es el aumento de precios, cuando los precios se inflan, ¿sí? Por eso es que se le llama inflación, porque es el aumento de los precios, deflación cuando los precios bajan. ¿Qué sucede? Si tu salario nominal, hablando del salario nominal, recibís aumentos, pero esos aumentos no son tan altos como el incremento de precios que se viven en la compra de cualquier producto, tu salario en realidad, el salario real, no aumenta, sino que está bajando. Porque tu capacidad de compra bajó. ¿Sí? Es por eso la diferenciación entre cuando, si bien uno entra en el INE, observa lo que es el índice medio de salarios, pero por eso es que es importante siempre cuando estamos haciendo estas comparaciones y ver la capacidad de compra de los trabajadores, es analizar el salario real. Por esto, ¿sí? Porque lo que va a medir es la capacidad de compra de los trabajadores. Porque de repente, ya sea por consejo de salario, que se determinan determinados aumentos, o ya sea por aumentos que se dieran, no sé, en el año por X razones, si esos aumentos son inferiores a los aumentos que uno vive en el precio, esos aumentos en realidad, valga la redundancia, tu salario real no aumentó. Claro. Porque tu capacidad de compra no aumentó, sino que al contrario, bajó. Claro. Y lo que ha sucedido es eso, ¿no? Si bien ahora tenemos esta buena noticia de que el salario real en los últimos meses ha venido aumentando y tuvo un aumento con respecto a marzo del 4,5 de marzo de 2023 y con respecto a 2019, como tú lo decías. Lo dijo Mieres. Lo dijo Mieres, de 2,5. Me quiero diferenciar de Mieres. Lo que sucede es que bien, sí,
es verdad, tuvimos estos aumentos estos meses, pero si miramos en lo global, en realidad nuestro salario real, el salario real de los uruguayos, bajó, ¿sí? En el acumulado. Y ahí tenemos un poco la gráfica. ¿Cómo es eso, Débora? Que, ¿viste? Ahí es que entramos a marearnos. ¿Subió pero bajó? ¿Cómo es? Bueno, porque ahora lo que estamos haciendo es analizar el año móvil, o sea, el dato que dio el ministro y que se publicó en el INE el martes, un día antes del festejo del 1 de mayo, es que con respecto a ese año móvil que corrió desde marzo 2023 a marzo 2024, hubo una mejora, ¿sí? Esta mejora que se da, que es del 4,5%, se debe esencialmente a la inflación. Porque la inflación baja. Digamos. Porque la inflación fue baja. La inflación de igual periodo, marzo 23 a marzo 24, fue de 3,8. Entonces, si yo al salario nominal, que sí tuvo un incremento, recordemos que se negoció la 10ª ronda de Consejo de Salarios, se proyectaron determinados aumentos de sueldo, tuvo determinados aumentos en ese periodo, pero aparte la inflación fue muy baja. Claro. Entonces, no es porque los salarios hayan aumentado, no es porque se hayan dado grandes aumentos, ni es de repente dentro del Consejo de Salario mejorar aquellos salarios sumergidos, sino que más que nada este aumento del salario real se debe a la baja de la inflación, ¿sí? Porque para calcular el salario real utilizás dos variables: los salarios medios nominales, ¿sí? El índice medio del salario nominal, y la inflación. Perfecto. Entonces la inflación bajó. Lo que sucede es que esto estás mirando en un corto plazo, estás mirando a un año atrás. Pero en lo que va del gobierno, en estos años, el salario real bajó. O sea, en el acumulado a ver si bajó. Si entiendo. En el acumulado de los 4 años de gobierno, bajó el salario. Abruptamente, porque lo que sucede, como veíamos ahí en la gráfica, hay una tendencia. Desde el 2003, 2004, luego de la crisis que tuvimos, siempre se mantuvo una tendencia al alza. Entonces, el salario real, hablando de salario real, que es esto, Pero me imagino que con la pandemia bajó. Bueno, esto empezó a aumentar, aumentó desde entonces, con una tendencia a la vez en el largo plazo. Haces como una línea imaginaria en esa gráfica que veíamos, y ahí podés observar que siempre, por más que tiene sus fluctuaciones, dado que en el año siempre tiende a subir. Obviamente, con la pandemia, que fue a nivel mundial y que todos los países sufrieron esto, una paralización de la economía, eso bajó. ¿Y en qué está acá la discusión importante? Y de repente lo que no se dice es que, bueno, sí, es obvio. Eso es lo que queremos saber. Es obvio que bajó y está bien que haya bajado porque es lógico, la economía se paralizó. Pero pasó 2020, que comenzó la pandemia, 2021, 2022, 2023, y recién a fines de 2023, principio del 2024, es que el salario real se iguala al salario de 2019. Y recién hoy, analizando los datos de marzo, es que tenemos un aumento con respecto a 2019. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que, como veían ahí en la gráfica, aumenta, hace como una panza hacia abajo, y esa panza es pérdida de salario real. Que si bien en estos últimos meses se presenta, ahí vemos, ¿ven? En la línea que ustedes ven en azul, es el general, en naranja ven el privado, y la evolución de los salarios reales de público se ven en gris, ¿sí? La que va por medio, en azul, es la que representa a toda la economía. Entonces ustedes ven que tienen esa tendencia al alza, baja, que es lógico, pero que recién ahora se da el aumento. ¿Cuál es el cuestionamiento? Uno puede decir, bueno, sí, la realidad es que con la pandemia es claro que iba a bajar. Sí, es verdad. El tema está en que otras variables de la economía reaccionaron antes. Entonces, políticamente se apostó a crecer en otras variables, o se incentivó, si se quiere, o se descuidó de repente, a mi entender, la parte del salario, porque fue la última variable en recuperarse. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que en 2021 el crecimiento del PBI fue 5,3, 2021. En el 2022, 4,9. En 2023, por motivo de la sequía, baja 0,4. Pero ¿qué sucede? Recién ahora el salario real está
llegando a los niveles de 2019. Todo eso fue pérdida. Y se estima que en lo que va, o sea, estamos quedando en los últimos meses del gobierno. O sea, ¿Y por qué el ministro? Porque al final el ministro, claro, lógicamente, el ministro, que ahora ya no es ministro, es candidato, está en plena campaña política, obviamente que va a traer agua para su molino. Pero él al final dice, al completar el 4º año de gobierno, esta gestión exhibe una realidad caracterizada por mucho más empleo y mejor salario. Claro. ¿Eso es cierto o es una verdad relativa? Y es una verdad relativa, porque él en realidad lo que está viendo es estos últimos meses donde mejoró el salario real. Como te decía, los últimos meses. Solo los últimos meses. Claro. Está bien, el argumento es la pandemia, pero como te digo, vos fíjate que 6,3... Parte de una base muy mala, vamos a decirlo claro. Parte de que en realidad ellos se basaron... parte de un punto de referencia muy malo, entonces, donde evidentemente que iba a subir, ¿no? Exacto, o sea, está bien, lo que dice es cierto, es una realidad, están los números, los publicó el INE el martes, sí. Pero no analiza toda la gestión, o sea, la gestión desde el comienzo hasta la fecha. Insisto, si bien es el shock de la pandemia fue muy importante, es la última variable en recuperarse. Y aparte no solo eso, dentro de este crecimiento del PBI vemos que las exportaciones aumentaron también, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando las exportaciones, para darle unos datos, en 2021 es 11,7 y en 2022 11,1. Entonces, este incremento del PBI, este incremento de las exportaciones marca... No se vio reflejado de repente en los salarios. No se ve reflejado en los salarios porque en realidad son las grandes empresas las que tienen este crecimiento o las que acompañan este crecimiento. Queda relegado el salario. Y no solo los... ¿Y eso se debe a una política de gobierno o a variables económicas? Bueno, se debe a variables económicas, pero puntualmente porque... Recordemos que en pandemia y demás la negociación colectiva se postergó. Lo que marca la negociación colectiva generalmente son estos incrementos de salarios y beneficios para los trabajadores para 2 años. Se pidió colaboración a los sindicatos para que tomaran en cuenta esta situación, y el gobierno siempre trabajó en base a la política del derrame, ¿no? Es algo que ellos mismos... ¿Funciona esa política del derrame en economía? Y bueno... ¿O esto...? Y si en realidad en economía se habla más, o sea, se llama externalidades positivas, o sea, uno... El único derrame que derrama... Ellos hablan del derrame porque es de arriba hacia abajo, sí. Pero acá, por ejemplo, si están... de arriba hacia abajo. Si miramos un poco el salario real, es la última variable en recuperarse. O sea, se recuperó toda la economía después de la pandemia y los últimos en recuperarse son los trabajadores. Claro. Y no solo los trabajadores, porque me parece que es un dato importante también destacar que las pequeñas empresas, microempresas, que de repente los toman como patrones, ¿no? Como trabajadores unipersonales de un patrón, que venden de repente el almacén de la esquina, la panadería, también se ven muy afectadas, porque en realidad ellos le venden a un consumidor final que su capacidad de compra bajó muchísimo y no puede seguir comprando. Esto es, si yo tenía antes determinado consumo, hoy no me rinde el dinero y tengo que empezar a postergar. ¿Compro esto o compro aquello? ¿Compro el mismo producto o algo más económico? Cambia todo. Entonces esa demanda interna del consumidor final cambia y afecta también a estos pequeños emprendedores que no están considerados como comerciantes. Dije consumidores, pequeños comerciantes de barrio en general, que trabajan con los consumidores finales y que no están reflejados en esto. Porque acá estamos hablando solo de los salarios, de trabajadores. ¿Sí? Básicamente es eso, es una baja que se da, se estima que esto no se va a poder recuperar, o sea, no va a terminar el gobierno y no se va a poder recuperar el salario que teníamos en 2019. O sea, perdón, llegar a la tendencia que teníamos en 2019. Hoy ya llegamos al salario, pero recién en 2024 pasaron varios años para alcanzar esto. De pérdida. De pérdida. ¿Por la pandemia o por otros factores? Y bueno, el primer año es puntualmente la pandemia, o sea, si vos mirás el crecimiento en el 2020...
otros factores de crecimiento antes que el salario. Y en el 2020 fue menos 6,3%, no hubo crecimiento económico porque, claro, estaba todo paralizado. Claro. Pero después las variables económicas, ya sea exportación, crecimiento, desarrollos, inversiones, todas las variables fueron incrementando. La última en mejorar es el salario real. Entonces, bueno, claramente hay una política de que ese derrame o demoró más de lo que se esperaba o no se realizaron políticas que afectara realmente el incremento del consumo de los trabajadores y el bienestar, ¿no? Porque aparte se ven en otros indicadores, ya más sociales de repente. El índice de Gini, por ejemplo, que es un índice que mide la desigualdad. A ver, son temas distintos, ¿no? Pero viene de la mano. Si vos venís con un salario que cada vez está bajando a nivel de tu consumo, tu realidad va bajando más también. Sí. Entonces vos cada vez consumís menos, cada vez no cumplís de repente algunas necesidades básicas. Y podemos observar que el índice de Gini del 2023, este es un índice especial, capaz que lo explico un poco como para los que no lo tienen presente. Es un índice que varía entre 0 y 1. 0 es la perfecta igualdad. Eso quiere decir que todos en el país, todos en la economía, ganamos exactamente los mismos ingresos, todos tenemos iguales. Y 1 es la perfecta desigualdad, es cuando solo una persona se queda con el ingreso de toda la economía. Entre medio de eso corre este índice de Gini que marca la desigualdad. ¿Y cuánto tenemos nosotros? Y el índice está 0,394, pero es el peor en 12 años, 2023. Dio el peor número en 12 años. Entonces, bueno, ahí te marca que hay una tendencia a esta desigualdad. Hacia una concentración del ingreso de las personas más ricas, para hacerlo fácil, ¿no? De las personas más ricas. Y se ve también, otro indicador social, por ejemplo, es personas bajo la línea de pobreza, que es un 10%. O sea que de 10 personas, una no cumple sus necesidades básicas. Claro. Entonces, bueno, creo que hay un debe con respecto a enfocarse un poco más en lo que es incentivar los ingresos de los trabajadores. También algo a destacar es que esto estamos hablando siempre de formalidad, o sea, de datos que están registrados. Tenemos otro mundo que es la informalidad, que no lo tenemos registrado y que, bueno, también de repente hay datos de que bajó, pero se percibe que no, porque cada vez vemos más. Hay uno de los comentarios que también, no quiero explayarme mucho más, pero uno de los comentarios que también hacía el ministro Mieres es que había incrementado los trabajadores que habían ingresado al BPS en 1.550.000. Y esto también es una muy buena noticia porque quiere decir que hay más formalidad. Pero en realidad hay que analizarlo un poco más el número también, porque este número hay que tener en cuenta que antiguamente teníamos una ley que obligaba a hacer los pagos de los salarios por medio del banco, de medios magnéticos, que permitía un mayor control. Y ahora también esta formalización de empleados puede llevar a que, bueno, de repente están formalizados, pero en la mitad del sueldo o en menos horas. Entonces, son como datos que están aislados, que los van mencionando, que el dato por sí es bueno, pero cuando uno empieza a analizar... Muy bien, Débora, la verdad, un informe brillante. Te vamos a llamar de nuevo. Y cuando, la gente que quiera mandar mensajes, consultas para de economía, ¿no? Al 095-32-11-24, Crónica del Este, se lo trasladamos a Débora y bueno, a ver con qué otro tema venís en la próxima oportunidad. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bruno, vamos. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something.